No sé ni cómo estoy levantado. El problema de tener clases así en la casa y el estar es que a veces uno se queda mirando las clases en la cama y como que igual te estás quedando dormido o te ponía a ver memes y es como que igual no cachas. Ponía a hacer cualquier otra cosa, mirar el teléfono y en vez de aprender. Lo que vamos a hacer, entonces ya estábamos. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. ¿Se acuerdan que estábamos haciendo? Estábamos viendo el espacio dual. ¿Se acuerda de eso? Los funcionales lineales. ¿Ya? Estamos hablando del espacio funcionales lineales. Entonces recuerdo, se lo recuerdo, voy a hacerle un pequeño resumen porque vamos a continuar directamente desde eso. Tú tenías un espacio vectorial V sobre un cuerpo K, naturalmente. Desde acá definíamos el espacio dual, que se llamaba B estrella, que se anotaba B estrella, espacio dual, que consistía en todos los funcionales lineales, ¿no? Que son todas las funciones que van de B en K, que son transformaciones lineales. ¿Ya? Este espacio es el espacio que estamos estudiando ahora. ¿Mm? Entonces, les recuerdo que estos dos espacios eran isomorfos cuando la dimensión era finita. ¿Mm? Era isomorfo cuando la dimensión era finita. Y lo que vimos además, se lo recuerdo, además vimos que si tú tenías una base en el espacio primal, podíamos definir una base en el espacio dual, que le correspondía, que se llamaba base dual. Y se anotaba así también, como B estrella. ¿Mm? Eso también lo construimos. Entonces tú tenías una base de n vectores y construíamos una base de n funcionales, ¿ya? En el espacio B estrella. Y esos funcionales, la base dual cumplía con hartas propiedades que se las mostré con un gran teorema que vimos. Que de hecho no le demostré todas las propiedades, todas las partes de ese teorema, algunas se las dejé como tarea. Como ejercicio para que lo hiciera cuando pudiera. Entonces, insisto, tenemos una cantidad, una base de vectores del espacio primal y construíamos una base de funcionales, como que, y cada funcional estaba totalmente ligado a esa base de vectores originales, ¿sí? Entonces, continuando con este asunto, el asunto de la base dual y toda esta cosa del dual, eh, yo la vez anterior se lo comenté también, se lo comenté que y se lo puse con un ejemplo. En general, cuando tú tienes un funcional lineal, en este espacio en particular, este era un ejemplo que se lo di, de Rn a R, tú tenías una cosa así. Bueno, tú tomas una n upla y lo mandamos en que los funcionales lineales, siempre, se lo dije, siempre tienen esta pinta, siempre son así. Un escalar por la primera coordenada más otra escalar por la segunda coordenada, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una combinación lineal de puros escalares, si usted se da cuenta, ¿no? Porque como queremos llegar al cuerpo K, lo que va a quedar al otro lado tiene que ser un escalar, pero naturalmente que se construye como una combinación lineal, ¿m? De puros escalares. Y esa es la pinta que siempre tienen los funcionales en general. Siempre son así. Entonces, ¿cómo demostramos ese fenómeno? Yo se lo dije en un momento y se lo dejé escrito así como para que lo pensara. Yo le dije de esta forma, si en general tú tienes un funcional que va de un espacio de dimensión n al cuerpo K, en general, para un vector v, en general lo que iba a pasar era algo así. Existen escalares que hacen esta gracia, alfa 1 por algo, y se lo puse así como signo de interrogación, alfa 2 por algo, más, alfa n por algo. Donde estos algos, esos signos de interrogación, también son escalares. Lo que está escrito acá era para todo alfa, para todo f existen únicos alfa i en k tales que hacen esta cosa. Lo que le había dejado ahí como inquietud era que viera qué son esos signos de interrogación. ¿Mm? Lo que quiero que le quede claro es que al final los funcionales lineales siempre tienen esa pinta, siempre lucen así. Son combinaciones lineales de puros escalares entre ellos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo respondemos bien a esa pregunta? Para eso miramos el teorema que vimos al último.
¿Ya? De acuerdo al teorema que vimos al final, que era ese precisamente el teorema de la base dual, precisamente, para responder a esta pregunta, entonces, ¿qué son esos signos de interrogación que van ahí? ¿Y por qué siempre existen escalares que hacen esa gracia? La demostración de este hecho, que es el ejercicio que se lo dejé, demostrar este fenómeno y encontrar qué son esos signos de interrogación, para probar ese fenómeno, tenemos que ocupar el asunto este de la base dual. O derechamente vamos a ocupar el siguiente argumento, que es que, como B es un espacio de dimensión finita, digamos que tiene dimensión n, B es de dimensión n, vamos a explicitar su base, ¿ya? Vamos a tomar una base del espacio B. Y lo vamos a explicitar, B1 hasta B sub n, ¿ya? Tomamos esta base. Luego, entonces, yo lo que voy a hacer es tomar cualquier funcional lineal, sea f, cualquier funcional lineal, ¿ya? Cualquier elemento del dual, entonces. Tomo cualquier elemento del dual y lo que voy a hacer es construir estos alfas y construir estos signos de interrogación y ver de dónde salen, ¿ya? Eso vamos a hacer, que va a ver que la construcción no es para nada difícil. Entonces, tomamos un funcional cualquiera y desde ese funcional vamos a ver cuáles son los alfas. Entonces, lo que hacemos es, queremos ver quién es f de b, ¿ya? Tomamos f de b cualquiera, o sea, perdón, una b cualquiera también, un vector b en b cualquiera, ¿ya? Un funcional arbitrario y un vector arbitrario. ¿Por qué hacemos eso de tomarlo arbitrariamente? Porque queremos ver qué ocurre con esta cosa, f de b. Cómo se ve ese objeto, f de b. Cómo luce, ¿no? Y para eso entonces, nosotros como tenemos una base del espacio primal, vamos a hacer una descomposición del vector v en la base primal. Entonces, existen únicos, sabemos que existen únicos escalares, alfa 1 hasta alfa n, sabemos que existen únicos escalares que hacen que mi vector v se pueda escribir en sumatoria de estos v sub i de la base. De modo que si a esta cuestión yo le aplico el funcional, a esta fórmula le aplico el funcional, como es un funcional lineal, va a separar los escalares, va a separar toda la cosa, de modo que lo que va a quedar es esto, f de b es alfa 1 veces f de b sub 1 más alfa n veces f de b sub n. ¿Sí? Naturalmente que va a ser así. Entonces, en resumen, siempre los funcionales lineales lucen así. Ahora, quiero que observe entonces que estos f de b sub i estos son escalares, porque el funcional va a parar al cuerpo k, esos son escalares. Y los alfas, claramente que también son escalares, que son los escalares de la combinación lineal de el b original, de hecho, sí, son las coordenadas más bien, hacen que toda esa cosa sea una gran combinación lineal, ¿no es cierto? De puros escalares entre ellos. Y de hecho, esto también lo hicimos la vez anterior, y yo le dije, estos escalares alfa y de hecho se pueden construir desde la base dual. Y son exactamente estos escalares. La base dual, los fi evaluaban el vector b. Eso es parte del teorema de la base dual que vimos también. ¿Sí?
Entonces, con toda esta información de la base primal y la base dual y toda la cuestión, lo que va a quedar es esto. Lo voy a escribir aquí en una conclusión. Todos los f de b tienen esta pinta finalmente. Son así. F1 de b por f de b1 más, puntos suspensivos, fn de b por f de bn. ¿Ya? Esa es como la pinta que van a tener estas cosas. Y esos son puros escalares multiplicándose entre ellos. Son puras imágenes de puros funcionales. Donde los f y y eran los de la base dual, ¿cierto? Y la f que está dada. Ya, no sé si me van siguiendo la idea, quizás está muy enredado. ¿Hay alguna pregunta? Está enredado, profe. Pero creo que más que nada porque en la clase pasada creo que, no sé si lo anotó al revés o lo había anotado todo el revés, no recuerdo. Pero lo que tengo anotado es como al revés de eso. Ya, mira. Sí, igual puede estar bien enredado este asunto. Anote esto y lo voy a borrar y lo voy a escribir de otra forma. O sea, voy a recordar un poco el asunto de la base dual. Así que, un momentito. Ya, voy a borrar todo entonces. Cuando vimos la base dual, se lo voy a recordar para que no se lo olvide, porque es algo re importante. Entonces teníamos nuestro espacio B. En este espacio teníamos una base primal, ¿cierto? Que eran los n vectorcitos chiquititos, ¿ya? Los v's pequeños. Estos conformaban nuestra base B. ¿Ya? Ya. Entonces desde acá nosotros construíamos y hacíamos un proceso para obtener una base del espacio dual, que estaba formado por estos f's, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Para cada v le asignábamos una f, y esa era la construcción de esta base dual B estrella. ¿Cómo se definían esos f's? ¿Ah? Cada uno estaba asociado a uno a uno con estos v's. ¿Sí? Cada uno estaba asociado uno a uno con esos v's. ¿Cómo se definían esos f's? ¿Se acuerda? Se definían así. F y cualquiera de estos funcionales de la base dual, evaluado en cualquiera de los vectores de la base primal, esto era el delta de Kronecker, delta IJ. ¿Sí? Que lo que hacíamos era mandar uno, tomar, por ejemplo, el F1 de B1 lo mandaba al 1 y el F1 de todos los otros vectores los mandábamos al 0. ¿Sí? Entonces estos funcionales f's lo que hacían eran como rescatar precisamente relacionando con su propio vector y todos los demás los mandaban al 0. ¿Sí? Entonces, recuerde eso, recuerde el teorema que vimos la última vez y aplique estas como concepciones que acabamos de decir y con eso le va a entender mejor lo que acabo de mostrar, eso de la combinación lineal de puras imágenes de funcionales. Ya hay unas ecuaciones que tenía el teorema, cómo se escribía, cómo se descomponía el funcional y cómo se describían los vectores de acuerdo a los funcionales. Ya eso está escrito en ese teorema de la base dual. Entonces, quiero que observe lo siguiente. En particular, de acuerdo a esta construcción que está escrita aquí, le voy a hacer una observación nomás, algo corto, pero corto, pero igual interesante. Esta construcción de aquí, para estos funcionales que están definidos de esta forma, entonces les repito, vamos a volver el ejemplo del F1, ¿ya? El F1, ¿qué hace el F1? En particular este de aquí. Lo que hacía ese funcional en concreto era que mandaba el B1, lo manda al 1 y todos los demás lo manda al 0. Todos los otros vectores van a parar al espacio nulo. ¿Cierto? Todos los demás.
Ese es el caso particular del primer funcional de la base dual, ¿ya? Quiero que observe, por ejemplo, vamos a fijarnos en ese, y quiero que observe cuál sería entonces el kernel de ese funcional. Borremos aquí entonces. Vamos a borrar esto. Va a ser espacio. No, no lo voy a borrar, en realidad no. Quiero que piense lo siguiente. Si ese funcional está definido así, ¿cuál será el kernel de ese funcional? Piense eso. ¿Qué es el kernel del F1 entonces? Esa es la pregunta. El generado por B2 hasta Bn. ¿Sí o no? ¿Estará de acuerdo la gente con eso? Claro, porque el kernel precisamente consiste en todos los que van a parar al cero. Y este funcional manda todo al cero excepto un puro vector, po. Todo lo demás se va a parar al cero. Estos funcionales son súper como, no sé, son como súper anuladores porque como que desechan todo excepto un puro vector, po, ¿no? Todo lo demás como que lo destruyen y chao, así. Entonces, el kernel, precisamente el kernel, en este caso, para este funcional, efectivamente el kernel de este funcional, está muy bien la respuesta, es el generado por todos los vectores desde el V2 hasta el V sub n. Lo cual hace que este sea un espacio vectorial de dimensión n-1. ¿Sí? Por lo tanto, la dimensión del kernel perdón, este es el F1. Del F1 es n-1, donde n es, ¿cierto?, la dimensión del espacio original. Es como tener la dimensión, el espacio total grande y sacarle un puro vector. ¿Se da cuenta? Eso me dice que el kernel de este funcional es casi todo el espacio total. ¿Se da cuenta? Es como casi el espacio completo. Porque la dimensión es casi todo. Lo único que le falta es como el generado por un vector, que es como una recta en ese espacio. Y ese fenómeno ocurre en general con todos los funcionales lineales. Con todos. Si tú te pones a pensar con el F2, va a pasar lo mismo. Solo que tengo que sacar otro vector, no el V1, ¿cierto? Si lo haces con el F3, si lo haces con el Fn, en general va a pasar eso. Pero ese es un fenómeno súper general. Esta es la observación entonces que vamos a notar. Observación. Si tú tomas cualquier funcional lineal, cualquiera que no sea nulo, le vamos a sacar el nulo porque el nulo es fome. Cualquier funcional lineal, este funcional lineal, entonces, ¿qué pasa con el kernel y qué pasa con la imagen? Para cualquier funcional lineal. Para cualquier funcional lineal no nulo, nosotros tenemos el teorema de la dimensión. En un espacio de dimensión finita, el teorema de la dimensión nos dice lo siguiente, que la dimensión de partida es la dimensión del kernel, ¿cierto?, más la dimensión de la imagen. Ya. Aplico el teorema de esto, del kernel con la imagen. Como los espacios son de dimensión finita, todo esto vale. Ya, entonces tenemos la dimensión de n, de B lo llamábamos n, sin duda. ¿Qué pasa con la dimensión de la imagen? ¿Cuánto vale la dimensión de la imagen? ¿Cuánto vale la dimensión de la imagen? 1. 1 vale, ¿cierto? 1 nomás. Súper sencillo, porque es muy particular que los funcionales van a parar al cuerpo. El cuerpo mismo es un espacio de dimensión 1. Como la imagen es un subespacio de K, ¿cierto? La imagen es un subespacio del espacio de llegada.
este es un espacio de dimensión 1, por lo tanto la imagen tiene dos opciones nomás, o es de dimensión 0 o es de dimensión 1. Pero no puede ser de dimensión 0, porque si fuese dimensión 0 sería el funcional nulo. Por lo tanto, la imagen es un espacio de dimensión 1, que es el espacio total K. ¿Ya? Eso prueba que de hecho los funcionales son todos sobreyectivos, en particular, ¿no? Entonces, efectivamente, esta dimensión es 1. De modo que, si tú pasas restando ese 1, la conclusión es que, naturalmente, que la dimensión del kernel será n-1. Para cualquier funcional no nulo, siempre es n-1. ¿Ok? Entonces, que le quede claro, para cualquier funcional, el kernel es casi todo el espacio completo. O sea, lo único que le falta es como añadir un puro vector linealmente independiente y te da el espacio total. ¿Sí? Es casi todo. El kernel de un funcional es casi todo. Es un kernel enorme. O sea, de los ejemplos que nosotros hemos visto en todo el semestre, el kernel en general nos daban espacios chiquititos, así como de dimensión 0 o de dimensión 1, generado por un vector, puede ser generado por dos. Pero en estos casos el kernel son espacios gigantes, así son generados por muchas cosas. Estos objetos, los subespacios de dimensión n-1, reciben un nombre especial. ¿Alguien sabe cómo se llaman estos espacios? Si tú tienes V, un espacio de dimensión n, estos reciben un nombre especial. Si tienes V, un espacio de dimensión n, y encuentras un subespacio que tiene dimensión 1 menos, este U recibe un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llaman? ¿No? Parece que no. No importa, no se preocupe. Este es un nombre técnico que se ocupa para estas cosas y estos se llaman hiperespacios. En este caso, como es un subespacio, le llamamos hipersubespacio. Es un nombre súper, como, no sé, súper exagerado igual. Hipersubespacio. Pero así se llaman estos objetos. No me alcanza la palabra más encima. A ver. Hipersubespacio. Profe, pero Sí. el hiperespacio o hipersubespacio Ah, puede ser de cualquier dimensión o tiene que ser de dimensiones que ya uno no puede graficar ni imaginar. no, puede ser de cualquier dimensión. El asunto es que tiene que tener una menos que el espacio total. Eso es todo. Ah, ya, ¿Sí? gracias. A eso se refiere un hipersubespacio, que es como casi el espacio total, solo que le falta un poquito. ¿Ya? Ahora, el concepto de hiperespacio igual es un concepto mucho más ambiguo de lo que se ocupa en este contexto, ¿no? Así como cuando tú ves en las películas, así como hiperespacio se refieren a otras cosas. Y en matemática igual a veces hablamos de hiperespacios para referirnos a otros contextos. Pero en este momento, en el álgebra lineal se entiende esto, ¿bien? ¿Cuál es la gracia entonces de los hiperespacios? Es que son, insisto, es como casi todo, le falta solo un poco. Y por lo tanto tienen hartas propiedades como interesantes igual. No creo que le muestre... Quizás conversemos un poquito de eso, pero no creo que hablemos mucho. Pero estas cosas tienen propiedades interesantes solamente por el hecho de tener una dimensión menos. Profesor, Dígame. disculpe entonces un espacio
o un subespacio, digamos, es hipersubespacio si tiene dimensión 1 menos que el espacio vectorial en el que está contenido. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué sería un hiperespacio sin el sub? Ajá. ¿O es Es, sinónimo? a ver, déjame pensar. Yo me No, en pregunto este lo contexto mismo. tienes razón. En este contexto del álgebra lineal es lo mismo, sí. Porque estamos hablando de hiperespacio, entendiendo que es una cosa que está metido dentro de otro. ¿Sí? Claro. Sí, sí. No, en este contexto lo vamos a entender igual. De hecho, en el Ya. libro me parece que lo mencionan como hiperespacio nomás, no hipersubespacio. Mm, Claro, y comprendo. precisamente Gracias. hiperespacio menciona en el libro, sí. Ujú. De hecho, en el libro lo mencionan también, es que esta cosa es como un poco, no sé, el nombre es como un poco, no sé cómo llamarlo, como demasiado sugestivo quizás. También le llaman hiperplanos a veces. O también se refieren a una cosa que se llama la codimensión, que es como la dimensión que le falta. ¿Mm? Pero bueno, esos conceptos no los vamos a comentar tanto, en verdad. Ya bueno, esa era la observación que quería que viera. Vamos a ver un ejemplo, porque quiero comentarle alguna cosita. Este ejemplo es más que un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo que ilustra una cierta situación. Entonces igual quiero que lo vean. Este es un ejemplo de la base dual igual. Entonces, mire, este va a ser el ejemplo. Vamos a considerar el espacio vectorial V van a ser los polinomios de grado a lo más 2. ¿Ya? Polinomios cuadráticos. Como máximo. Ya, este es un espacio entonces súper conocido. Este es un espacio de dimensión 3, sencillo. ¿Ya? Y vamos a tomar, sean tres números distintos. T1, T2, T3. Tres números reales diferentes. Distintos entre ellos. Ya, vamos a tomar esos tres numeritos distintos. Y lo que vamos a hacer es tomar estos funcionales. Que alguna vez se lo comenté en esa clase también. Que era el funcional evaluación. ¿Se acuerda que lo comentamos? Que es el funcional. No sé, pues por ejemplo. Vamos a tomar el L1. ¿Qué es el L1? El L1 es un funcional que parte de los polinomios que va a parar a R. ¿Y qué es lo que hace este L1? Toma un polinomio P de X y lo evalúa en el primer escalar, P de T1. ¿Ok? En general entonces tomamos el LI, eso lo vamos a anotar así, LI lo mando en P de TI. Para todo I entre 1 y 3. Entonces. Ya, nosotros ya lo comentamos en algún momento en la clase anterior que estas L's son funcionales lineales. ¿Ya? Estos son funcionales lineales, sin duda. Ya, si usted tiene alguna pregunta con eso, puede demostrarlo. Estos son funcionales lineales. Y son, como se lo dije recién, son los funcionales evaluación. Toman el polinomio y lo evalúan en un número que está fijo al principio. Estos t que están fijados desde el comienzo. Entonces, estos funcionales me permiten construir finalmente... A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Estos, entonces, construí y estoy exhibiendo tres funcionales
que pertenecen por lo tanto al dual de B. Como son tres funcionales y el espacio dual es de dimensión 3 también, tentativamente estos funcionales me van a formar una base, ¿sí? Si son tres funcionales y el espacio dual es de dimensión 3, uno podría intuir que forman una base. ¿Qué necesito demostrar? Que son linealmente independientes. Aseguremos eso. Sean entonces, tomo estos funcionales ahí. Estos L sub I. Ahora, estos se puede probar entonces que este conjunto L1, L2 y L3, este es un conjunto linealmente independiente. Linealmente independiente. ¿Sí? Se puede argumentar que este es un conjunto linealmente independiente. ¿Cómo argumentamos que es linealmente independiente? Bueno, tú tienes que tomar una combinación lineal a cero, ¿cierto? Alfa 1 L1 más alfa 2 L2 más alfa 3 L3, y esto te va a dar el funcional nulo, el que anotábamos así, con cero con gorrito, ¿no es cierto? Ya. Si eso es el funcional nulo, tú puedes evaluarlo en cualquier polinomio en particular y vas a obtener resultados en concreto. Por ejemplo, si toda esta cuestión y la evalúas en el polinomio x, qué sé yo, por ejemplo, lo evalúas en el polinomio x, te va a dar una cierta ecuación, po. O lo evalúas en el polinomio 1, te va a dar una ecuación. O lo evalúas en el polinomio x cuadrado, te va a dar otra ecuación. ¿Ya? Si tú evalúas entonces esta ecuación y la evalúas, tenemos que evaluarlo en tres cosas para obtener tres ecuaciones y poder calcular entonces los alfas. Si tú lo evalúas en estos polinomios, el 1x y x cuadrado, que forman la base canónica, ¿no es cierto?, del espacio B, lo que vas a obtener tú, lo voy a escribir a este lado de la pizarra, vas a obtener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Qué son estas ecuaciones? Primero, cuando lo evalúas en 1, te va a quedar esta ecuación. Alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 igual 0. La segunda ecuación es parecida, pero aparece en el T. Es T1 alfa 1 más T2 alfa 2 más T3 alfa 3. Y eso vale 0. Esa es la segunda ecuación cuando tú lo evalúas en x. Y cuando lo evalúas en x cuadrado va a aparecer esto. T1 al cuadrado alfa 1 más T2 al cuadrado alfa 2 más T3 al cuadrado alfa 3 igual a 0. Y este es el sistema de ecuaciones que tú tendrías que poder resolver para calcular los alfas y ver que valen 0. ¿Me vas siguiendo la idea hasta el momento? Entonces tú evalúas en estos tres polinomios y obtienes estas tres ecuaciones. Eso te va a dar un sistema de ecuaciones. Un sistema homogéneo de ecuaciones con tres ecuaciones y tres incógnitas. ¿Cómo podemos resolver este sistema? De varias formas. O sea, tú puedes tomar la matriz asociada, ¿cierto?, al sistema. Y la matriz de representación, esta matriz que aparece aquí, la matriz del sistema, ¿cuál va a ser la matriz del sistema? Es una matriz re simple. La matriz va a ser así: 1, 1, 1, T1, T2, T3, y T1 al cuadrado, T2 al cuadrado, T3 al cuadrado. Si esta matriz tiene determinante no nulo, entonces el sistema es... o sea, el conjunto va a ser linealmente independiente. ¿Esta matriz la habían visto alguna vez en algún momento en su curso anterior? ¿Alguna vez en la vida la conocen? En algún momento la montaron y dijeron que ha sido importante después, pero más que eso no. Porque esta matriz tiene un nombre igual, tiene un nombre y aparece así como naturalmente, por ejemplo aquí, pero aparece en otros contextos también. No sé si alguna vez lo habrán visto en su curso anterior. Esta matriz se llama la matriz de Vandermonde.
¿Ya? Aparece esta matriz que anote ese nombre porque le va a aparecer en algún otro momento en su carrera. ¿Ya? Entonces, bueno, esta matriz, independiente de cómo se llame, en realidad da lo mismo eso. Esta matriz, entonces, finalmente, si tú le calculas el determinante, tú puedes ver que el determinante es no nulo. ¿Mm? El determinante es no nulo. Entonces, esta matriz es invertible, por lo tanto el sistema tiene solución solamente la trivial. Por lo tanto el conjunto es linealmente independiente. Ya, ¿por qué hicimos eso entonces de nuevo? Porque tenemos entonces una base del espacio dual. ¿Sí? Esto es una base entonces, naturalmente que lo va a hacer. Ya. Vamos a borrar entonces. Conclusión. Borro todo esto. Conclusión final después de haber hecho todo eso. Chun, 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 chun. Aquí entonces, conclusión, esto es una base. ¿Cierto? Tiene la misma cantidad de vectores que el B estrella, que son 3, y son linealmente independientes. Entonces es una base. Listo, sin duda es una base. Ya. ¿Por qué le presento este ejemplo entonces? Primero, porque para que vea que aquí aparece la matriz de Vandermonde, otra vez. Segundo, porque si tengo una base del espacio dual. Entonces, mi pregunta, y quiero que se plantee esta pregunta, si tengo una base de mi espacio dual, ¿será que esta base es dual de alguna base del primal? Es el proceso opuesto, o sea, voy a borrar lo que está acá. Es el proceso opuesto a lo que estábamos haciendo antes. En un momento yo le dije esto. Tenemos un espacio V y tomamos su dual. De acá tomamos una base B del primal y construimos su base dual. ¿Ya? Es el proceso que hicimos antes. Ahora quiero mostrárselo al revés. Lo que tenemos aquí es una base. Tenemos aquí una base, la voy a llamar, qué sé yo, la voy a llamar D. Una base D en el espacio dual. ¿Será que existe una base acá? De modo que esta cuestión es la dual de la base original. Esa es la pregunta. Ya es el proceso al revés entonces. Tomar una base del dual y ver si es que existe una base en el primal, de modo que hace una correspondencia de dualidad. Ya, esa es la pregunta que quiero que nos planteemos. ¿Cuál es la base desde la cual esta es su dual? ¿Ok? Esto significa que para este ejemplo lo que hay que hacer es encontrar tres polinomios, ¿cierto? Hay que encontrar tres polinomios, de modo que cada uno de estos tres polinomios está relacionado con cada uno de estos L's, ¿sí? De forma 1 a 1, ¿no? Entonces hay que hallar tres polinomios P1 de X, P2 de X y P3 de X, tres polinomios de grado menor o igual a 2, de modo que hagan que sea su base dual, es decir, lo que le había dicho la definición de la base dual, hallar P1, P2, P3, tales que cada Li de cada P sub J me da el delta de Kronecker. Delta I J. ¿Me va siguiendo la idea hasta el momento? ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas?
¿Se entiende lo que tenemos que hacer entonces? Tiene que ser sí o sí igual a la delta de Kronecker. Sí, pero esa es la definición de ser base dual. Sí, tiene que ser la Ah, delta. vale, ya. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Entonces, el objetivo que hay que hacer en este ejemplo es encontrar tres polinomios del espacio primal, de modo que cuando yo dualizo esta base que obtuve acá al principio, la dualizo, me coincide con esta nueva base que estoy tomando acá de los L's. ¿Cachai? Por eso tienen que calzar ser los delta de Kronecker, precisamente. Ya, eso es lo que hay que hacer. La pregunta es cómo hacemos eso. No sé si usted sería capaz de hacer este ejercicio. Fíjese que esta condición de acá, que los LI de P sub J sea el delta de Kronecker, por definición de los LI, esto es lo mismo. Esto, por definición, es la evaluación. Entonces, esto de aquí es lo mismo que decir lo siguiente. P sub J de T sub I, porque es la evaluación en el escalar T sub I. Esto tiene que calzar entonces con el delta de Kronecker. Entonces, repito, hay que encontrar tres polinomios que hagan esta gracia, ¿sí? Y los ingredientes con los cuales nosotros partimos era una cosa muy simple. Tomamos tres puntos distintos, números reales diferentes, y tenemos que construir toda esta cuestión que salió. Tomamos los funcionales L, vimos que era una base, y ahora vamos a construir tres polinomios del espacio primal, de modo que la dualización coincida. Podríamos armar un sistema de ecuaciones con cada uno de los... O sea, como sabemos que el delta de Kronecker, para cuando i y j en el mismo tienen que ser 1, ¿Sí? tenemos una ecuación, y para los otros t, o sea, para el t2 y el t3, por ejemplo, si estamos trabajando con L1, Ujú. tienen que dar 0. Y tenemos Sí. tres ecuaciones. Precisamente, claro, esto te plantea un sistema de hartas ecuaciones con harta incógnita. Lo diré así, son hartas ecuaciones con harta incógnita. Sí, pero este es un sistema que efectivamente se puede resolver y no es un poco largo, así que no le voy a dar la argumentación, pero va por ahí. Porque hay que construir, repito, hay que construir tres polinomios. Cada uno de esos tres polinomios está construido por tres coeficientes. El primer polinomio tiene sus tres coeficientes, el segundo polinomio tiene sus tres coeficientes, y el tercer polinomio tiene sus tres coeficientes. ¿Sí? Entonces, en el fondo, son 9 incógnitas, ¿sí? Los tres coeficientes de cada polinomio. Y eso te da un sistema bien grande que tiene que cumplirse con todas estas condiciones, ¿no? Y en verdad el sistema no es tan difícil porque delta de Kronecker significa que casi todo es cero, excepto en un puro lugar, po. ¿Ya? Entonces, no le voy a escribir eso, le voy a dar el resultado solamente, porque este resultado es reinteresante, se lo voy a anotar. Estos objetos, estos polinomios se pueden construir y le va a dar lo siguiente. Le voy a escribir, por ejemplo, la fórmula del primero. El P sub 1 de x se construye y queda esto. Queda x menos t sub 2 por x menos t sub 3 dividido por t1 menos t sub 2 partido por t1 menos t sub 3. ¿Ya? Ese es el primer polinomio, por ejemplo, se lo exhibo ahí. ¿Ya? El P sub 2 también, que es parecido, es x menos t1. Le voy a dar la fórmula nomás, la fórmula final. T2 menos t1, t2 menos t3. Y el último polinomio, que es x menos t1 por x menos t2 partido por
T3 menos T1 y T3 menos T2. Ahí tiene la respuesta de cuáles son esos tres polinomios. Entonces, esos polinomios, anótelos, esos tres polinomios hacen que te arman una base del espacio primal. Ya, se puede probar que estos son linealmente independientes. De hecho, estos tres polinomios te hacen una base del espacio primal. De modo que justo la dualización coincide con estos L's. ¿Ya? Entonces, primera cosa, se puede, ejercicio, demuestre que estos polinomios P1, P2 y P3 son linealmente independientes. ¿Ok? Eso no es, de hecho no es para nada difícil de demostrar, porque por definición te hacen un delta de Kronecker, como está escrito abajo, ¿no? Eso y aquí en color rosado. Eso no es para nada difícil de demostrar que estos P son linealmente independientes. Ya, entonces efectivamente te hacen una base del primal. Y están construidos de manera que hacen la dualización que calce preciso, ¿no? ¿Alguna vez había visto estos polinomios usted en su vida? ¿Lo ha visto anteriormente o no? ¿O es nuevo? ¿Alguien conocía estos polinomios? Yo al menos no. ¿Alguien? ¿Nadie lo había visto jamás? Ya, estos polinomios, se los presento, estos polinomios se llaman, también tienen un nombre, se llaman polinomios de interpolación de Lagrange. Ya, de ahí vienen estas cosas. No sé si usted conocía el concepto de interpolación, quizás no lo he escuchado nunca. Anote por ahí, esto tiene un nombre. Se llaman polinomios, anotémoslo. Polinomios de interpolación de Lagrange. Ya, estos son los polinomios de interpolación de Lagrange. ¿Saben qué significa interpolación? ¿Lo han escuchado ese concepto? ¿No? Quizás no lo han escuchado nunca. Yo tenía entendido que es como es una técnica para encontrar valores intermedios entre otros valores que yo pueda tener. Sí. Entre otras cosas sirve para eso, sí. ¿Alguien tiene otra idea de qué significa interpolar? Quizás nunca lo había escuchado en su vida, que también puede ser. Lo vimos en física, el concepto de interpolar era como hacer una aproximación del comportamiento de algo. Sí, Algo así. precisamente. Sí. Vamos a borrar. El fenómeno de interpolación es un fenómeno y una herramienta súper importante para las matemáticas. Por varias razones. Interpolar significa lo siguiente. Imagínate que tú tienes un plano cartesiano, ¿ya? Y en este plano cartesiano tienes este puntito, y tienes este puntito, y tienes este otro puntito de aquí. ¿Ya? Tienes tres puntitos sueltos. La pregunta es, ¿cómo construyo una función continua que pase por esos puntos? Una cosa así, por ejemplo. ¿Cómo construyo explícitamente una función continua que pase por esos puntos? Eso se llama interpolar. O bien,
que también es súper útil, una función que sea sencilla pero que se aproxime lo más posible, que pase como cerquita de los puntos. También puede ser, eso también se conoce como interpolación. Esa herramienta es súper importante en matemáticas porque, por obvias razones, o sea, si tú tienes una nube de datos, tienes muchos puntitos y tú quieres construir algo que pase por ahí, sería muy útil saber cómo hacer eso. Entonces, estos polinomios que se los estoy mostrando acá, esa es una manera de interpolar información. Que esto se debe a Lagrange, precisamente. Lagrange era del siglo XVIII, ¿no? Claro. Sí, este resultaba desde fines del siglo XVIII. Cosa que después en la actualidad nosotros y toda la matemática computacional ya no ocupa estos polinomios porque crearon unos que son mucho más efectivos. Pero este fenómeno de interpolación, para que usted lo vea, es súper antiguo y es de todas maneras es súper importante y súper útil. Ya, entonces, la interpolación sirve entonces, para que le quede claro, sirve para varias cosas. Primero, construir una función que pase por todos los datos que queremos hacer. Y eso nos va a servir que, por ejemplo, tú sabes que tenemos una información en un cierto momento acá, tenemos esta información en este momento acá. Bueno, me pregunto cómo será la información en este momento aquí, ¿no? En un punto intermedio, ¿no? Por ejemplo, eso me va a servir interpolar. Y la cosa es que la interpolación, como tú puedes pensar, no es única, ¿no? Podemos tener funciones que son así, podemos tener funciones que son como mucho más raras, así como, ¿no? Interpolación, entonces el fenómeno es como súper no único. Se pueden haber como muchas maneras de aproximar cosas. Por eso hay que buscar una herramienta que sea eficiente. ¿Ya? Y eso es todo un mundo, en verdad. Sobre todo del análisis numérico. Ya, entonces le presento los polinomios de interpolación de Lagrange. Esta cosa entonces me puede servir, esta es como una primera aproximación, de que si yo te coloco una tabla de 3 datos, así como te doy estos 3 puntitos, te doy ese y este puntito de acá. Entonces, con los polinomios de interpolación de Lagrange, tú puedes construir polinomios que hagan esto. ¿Ya? Y como son polinomios cúbicos, cuadráticos en este caso, como son polinomios cuadráticos, para este ejemplo de acá, lo que va a pasar es que van a ser como una especie de parábola. ¿Sí? A ver si podemos hacer ese dibujo mejor. No sé, tendría que ser como una cosa como así. Ya. No parece muy parabólico en verdad, pero con la interpolación de Lagrange es como que va a quedar una especie de dibujo así. Ya. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Alguien tiene alguna duda? Ahí le voy a mostrar una imagen. Perdón, este no. Este sí. Interpolación de Lagrange. Claro, ahí precisamente eso es lo que quería mostrarle. O sea, tú tienes una cantidad de datos, una nube de datos. ¿No? En este caso, ¿cuántos puntos son? Son 8, ¿no? No son... Ah, sí, son 8. Son 8 puntitos. Claro, y ahí te está mostrando dos maneras de hacer una interpolación, po, para dos polinomios, y de hecho son de grados distintos ambos polinomios. El polinomio azul se ve que es un polinomio de grado mucho menor que el polinomio rojo. ¿Mm?
Y sobre todo es útil interpolar con polinomios porque los polinomios son funciones como súper amigables y súper simples. Distinto sería, por ejemplo, si yo quiero interpolar con senos y cosenos, que ya es como mucho más sofisticado. Que aún así se puede hacer, pero con polinomios es más fácil. Por eso es un resultado importante igual la interpolación de Lagrange. Ya. Ya, vamos a terminar la clase, porque ya estamos casi en la hora. Le voy a introducir otro concepto más y vamos a trabajar respecto de este concepto mañana, ya, que se llaman los espacios anuladores. Por el momento solo le voy a dar la definición y mañana vamos a conversar respecto de esto. Definición. Sea B un K espacio vectorial y tomo un subconjunto cualquiera. Tomo S un subconjunto cualquiera del espacio V. Ya definimos el anulador de S voy a subrayar esa palabrita, anulador de S, se define de la siguiente manera y se anota así: S con un cerito arriba, ¿ya? S elevado a 0. ¿Qué es este espacio? Es un conjunto formado de todos los funcionales que anulan a la S, tal que f de b es 0 para todo b en S. Ya, esa es la definición. Se anota así: S con un 0 arriba. Entonces, con esto vamos a terminar. Le explico grandes rasgos de qué se trata. Mañana lo seguimos conversando. Es que tú tienes un conjunto cualquiera del espacio primal. Tienes un conjunto cualquiera del espacio primal y construyes un conjunto del espacio dual, que son todos los funcionales que anulan al conjunto S. ¿Ya? Son todos los funcionales que se hacen 0 en todos los elementos de la S. Ese es conjunto de que construyes un conjunto del espacio dual, es un conjunto re interesante igual, tiene hartas propiedades y eso lo vamos a ver mañana. Entonces esto, se llaman espacios anuladores, porque de hecho son espacios vectoriales, eso no es difícil de ver, ¿no? No sé si lo puede ver inmediatamente. Estos siempre son subespacios del dual. Ya, no sé, lo vamos a conversar mañana si es que no lo ve ahora, pero no es difícil de demostrar. Independiente si la S es un subespacio o no, el anulador siempre es un subespacio. La S es un conjunto cualquiera, el anulador siempre es un subespacio. Ya, listo, vamos a quedar aquí. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Dudas? ¿Alguna última consulta?
¿No? Ya, yo quiero recordarle igual que mañana van a tener control, por si no se acordaba. Paso a recordarle que mañana tienen control con el ayudante. ¿Ya? Revise ahí su plan de evaluación que está en el aula virtual. Está marcado control 2 el 15 de junio. Profe, ¿Sí? tengo una consulta, pero no es de la materia, sobre el plan de evaluación. Dígame. Resulta que el taller 3 y el control 3, si no Ujú. me equivoco, el taller 3 está puesto para la semana libre que nosotros tenemos y el control 3 está para el colchón académico que viene después de la semana libre. No, ya, perfecto. Voy a revisar eso y veo si hay que hacer una modificación. Claro, lo más probable es que sí. Así que voy a revisarlo. Gracias por recordarlo. Profe, en el control de mañana va a entrar algo de funcionales lineales, lo que vimos la semana pasada. Sí, pero lo que vimos la semana pasada, pues esto de hoy no. ¿No? Lo que vimos la semana pasada. Por ejemplo, la construcción de la base dual. Pero yo creo que sobre todo va a estar más tirado para lo anterior, ¿no? Lo de transformaciones lineales, que es lo que les pregunté en el taller también. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, voy a revisar lo de la fecha entonces. Gracias. Nos vemos mañana, porque estén bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao.